Se calcula que 4 millones de personas hayan huido de Venezuela. Las condiciones son más difíciles aquí o en Venezuela. Aquello era un caos. La gente muere por falta de cosas básicas. Venezuela debería ser un país increíblemente rico. Posee las mayores reservas de petróleo del mundo, lo que significa que todos deberían llevar una vida cómoda, tener una buena casa donde vivir, y nadie debería sufrir inseguridad o hambre. En realidad, sucede todo lo contrario. Venezuela está sufriendo muchísimo. No por una guerra, sino por una mala gestión económica y social. Fue a finales de la década de 1990 cuando Hugo Chávez llegó al poder. Extremadamente de izquierda, pero también enormemente carismático. Era un campeón del pueblo, con estilo propio. En aquel momento, los precios del petróleo iban en aumento, y él invirtió miles de millones de dólares en programas de bienestar social. Y también subsidió la atención médica y la educación. No en balde lo adoraban, pero su estrategia era insostenible. Cuando murió en 2013, el sucesor que le habían encontrado, Nicolás Maduro, asumió el cargo. Y entonces las cosas empezaron a venirse abajo. Se produjo una caída enorme de los precios del petróleo. Y básicamente la economía comenzó a funcionar con el tanque vacío. Una inflación galopante. Una corrupción enorme, un gasto gubernamental desenfrenado. Y se generó una escasez masiva de alimentos y suministros médicos. Este país, que debería ser rico más allá de todo lo que podamos imaginarnos, tiene a gente que huye a los contenedores de basura en busca de algo que llevarse a la boca. Sabíamos que podría haber problemas en el cruce fronterizo hacia Venezuela, y también sabíamos que podría haber problemas a la hora de informar abiertamente. Por lo general existe un cierto nivel de sospecha hacia los periodistas extranjeros, que en su opinión puedan provenir de una parte del mundo que no simpatice con su política. No nos sentimos muy bienvenidos que digamos allí. Él filmaba tranquilo. Cuando empezamos a alejarnos a pie del puesto de control colombiano, a unos 50 metros más o menos, aquello parecía tierra de nadie. En cuanto estás en el lado venezolano, te vuelve toda esa tensión, ya sabes. Empezamos a decirle a Kep que guardara la cámara y que tuviera cuidado. Yo pensaba que estaba siendo discreto, pero pronto resultó que no lo era en absoluto. Podía escuchar un silbido bastante fuerte, un poco detrás de mí. Nosotros íbamos avanzando, y yo seguía escuchando el silbido, que se hacía más fuerte. Entonces un policía señaló hacia mí, pero yo seguí caminando, esperando que no fuera conmigo. Un oficial se nos acerca y nos dice, aquí él no puede filmar. Puede meterse en problemas porque esta es un área protegida. No puede hacer eso. La cámara está encendida o apagada. Me las arreglé para apagar la cámara, pero él quería echarle un vistazo. Por suerte yo había filmado la bandera. Le hice ver que eso era todo lo que estaba filmando, y él pareció satisfecho. Un agente de policía que te silba y te dice que dejes de filmar. No es un buen comienzo para el viaje. Nos guiaban sobre todo los venezolanos con los que estábamos. Nuestro productor Gustavo y otras 2 personas que también nos ayudaban. No eran partidarios de que filmáramos abiertamente por las calles. Al principio del viaje en automóvil, yo iba filmando por la ventanilla. Cuando llegamos de pronto a un puesto de control, a Gustavo le entró el pánico. Baja la cámara. Agarró la cámara, la puso en mi regazo, la tapó con un sombrero que encontró y dijo, mantén la calma.
Ponla debajo, es muy pronto para que nos expulsen. No quería que los chicos del puesto de control nos vieran filmando. Ese fue un momento bastante estresante. Pueden apoderarse de tu cámara o pueden obligarte a borrar las imágenes. O también pueden sacar la tarjeta de la memoria o destruir tu teléfono móvil. Una de las diferencias que notas nada más llegar es que del otro lado, en Colombia, el ambiente es absolutamente bullicioso, con negocios y gente que compra y vende. Y aquí, para empezar, todo parece mucho más deteriorado y mucho más tranquilo. Tienes que recordarte a ti misma que este es un país que debería ser rico. No es que haya un estante vacío. Hay filas enteras que están absolutamente vacías. El problema es que hay muy pocos ingredientes básicos. Por ejemplo, si quisiera hacer un pastel, no hay leche, ni huevos, ni harina, ni azúcar. Incluso los productos disponibles son extremadamente caros. Por ejemplo, esta crema tendría que trabajar 3 semanas para poder pagar su precio. Resulta bastante difícil llegar a entender el nivel de inflación que existe. Es una locura. Han llegado al punto en que el dinero físico simplemente no tiene valor. Podrías estar comprando algo y, para cuando has sacado el dinero de tu billetera, su precio se ha triplicado. Estos son 100,000 bolívares, la denominación más alta que han producido, y en total, este fajo de billetes viene a ser algo así como 20 millones. Aún hay mucho en circulación. Con esa cantidad podrías comprar 4 de estos. Así que, técnicamente, es más barato usar estos que este. La gente literalmente tiraba el dinero. Conocimos a un niño que se llamaba Juan Diego. Pastelitos, empanada. Estaba solo y vivía en la calle. ¿Dónde están tus padres? Mi papá está para Colombia, mi mamá está para Perú. ¿Y con quién estás? ¿Con quiénes vives? Solo aquí. ¿Tienes amigos? ¿Tienes hermanos, hermanas o algún familiar contigo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Todo lo que están aquí. ¡Hey! ¡Juan! Juan Diego. Mira, ¿qué hay? Mucha gente en Venezuela pasa hambre. Hablo de gente cuyo único modo de encontrar comida es buscando en la basura. Resulta bastante inimaginable que la gente tenga que hurgar en la basura descompuesta y putrefacta, solo para sobrevivir. ¿Cuán difícil es cuando tienes hijos que alimentar? Tenemos que caminar tanto para poder alimentar a nuestros hijos. No hay comida que la gente pueda comprar. Las cosas realmente están fuera de todo control. En algunas zonas no existe ley ni orden. La ciudad de Maracaibo había sido saqueada. Aquello parecía una película del oeste, con disparos por todas partes. Tenían a vigilantes armados protegiendo las tiendas. Han hecho mucho daño. Fuimos a un hotel. Y los 5 pisos del edificio habían sido desmantelados. Todas y cada una de las habitaciones están hechas trizas. Todos los techos han sido derribados. Incluso hay sangre en las paredes, pues se abrieron paso por aquí con machetes y pistolas. Hay millones de dólares en daños, solamente en este hotel. Había allí verdadera ira y verdadera violencia. Aquello había sido una gran cantidad de personas que habían mostrado su frustración y desesperación y que se habían tomado la ley por su propia cuenta.
El hospital fue otra cosa. Enseguida se hizo evidente que aquello era un caos. En cuanto entramos, lo primero que dijo el médico fue, alguien acaba de morir. Yo escuchaba un gemido. Y pude ver a un joven inclinado y sollozando. Había sangre en el suelo. Le habían pasado por encima con la camilla. Aquello era bastante desagradable. La situación era realmente desesperada. Tiene la pierna sobre lo que parece una tabla de planchar. Había una mujer que llevaba allí bastante tiempo y que necesitaba un pasador de metal. Esto es una tortura china, estar uno así inmóvil. ¿Cuándo cree usted que puedan operarla? Quizás de aquí a 2 meses. O 3 meses. El doctor lo que venía a decirnos era, bueno, va a tener que esperar bastante tiempo. Una doctora joven nos llevó a la planta alta para mostrarnos cómo ésta había quedado clausurada. Y han tenido que cerrarla del todo. No tienen médicos, no tienen medicinas, así que la han cerrado. Están verdaderamente desesperados, debido a la escasez de cosas muy básicas. No debería ser un problema, pero lo es. ¿Qué problema ve usted aquí? No hay nada. La gente que estaba aquí murió porque no teníamos un yelco para pasar solución. Normalmente lo habría podido salvar. La gente muere por falta de cosas básicas. Es horrible. Había ejemplos de todo lo que puede salir mal con el ser humano en un hospital. Y muchos pacientes eran niños. Quiero saber que sufren por la falta de un medicamento básico que se puede comprar sin necesidad de receta médica en cualquier otro país. ¿Y él qué tiene? La historia de este niño personifica todo lo que va mal en Venezuela. Porque entró al hospital con un problema bastante común. Tenía unas diarreas agudas. Y estas se fueron complicando por toda una serie de cosas que salieron mal en el hospital. Porque no estaba limpio, ni contaba con las medicinas que necesitaba el niño. Pillaba todo lo malo que había allí, y no mejoraba. Terminó en cuidados intensivos. Y solo el 20% de las personas que habían entrado en la sala de cuidados intensivos había logrado salir de ella. ¿Le duele? Le costaba trabajo respirar. No podía hablar. Le costaba incluso moverse y hacer pequeños gestos. ¡Qué guapo! Habíamos estado filmando durante unas horas, y eran tantas las historias que habíamos escuchado. Unas historias horribles y desgarradoras. Y a medida que avanzaba el día, la cosa iba de mal en peor. La primera vez que fuimos a ver a Angelina, una niña muy bonita, de 7 años, acostada en una cama, acompañada por su mamá, y con un tumor cerebral. La mamá estaba inclinada sobre ella. Y cuando se volvió hacia nosotros, todo su rostro estaba lleno de infelicidad. ¿Cómo lo llevas? Porque mi hija, y no soporto. Ya tengo 2 meses aquí en esto. Y se veía realmente dolorida por lo que no podía hacer para ayudar a su hija. Recuerdo que tenía unos ojos grandes que parecían llenarse de lágrimas constantemente, y que su voz se quebraba cuando nos hablaba. Y nos mostró unas fotos que tenía en su teléfono móvil. Que eran de apenas unos meses antes. Cuando miras fotos así, seguro que se te parte el corazón. Se me parte el corazón. Su hija bailaba y participaba en una especie de espectáculo. Se ve una niña tan feliz y saludable en la foto, pero ahora, tan solo unos meses después, no podía moverse. Se veía que no estaba bien.
Sabía lo que le pasaba a su hija, pero no podía ayudarla. Y todo esto se debió a que el hospital no podía ofrecerle ni radioterapia ni quimioterapia. Ningún lugar en Venezuela podía. Se calcula que 4 millones de personas hayan huido de Venezuela. Cuando dijeron que había que ir a Venezuela para cubrir la crisis del éxodo migratorio y la gente que abandona el país, yo dije, tenemos que ir a la parte colombiana de la frontera. Debe ser difícil para ti ver a tus compatriotas pasar por todo esto. No es justo que la gente tenga que dejar a sus familias para encontrar un futuro mejor. No porque quiera hacerlo, sino porque tiene que hacerlo, porque de lo contrario no podría sobrevivir. Se trata de personas desesperadas que obviamente sienten que no tienen otra opción. ¿Traidores por qué? Porque nos estamos muriendo de hambre, estamos buscando un bienestar para nuestra familia. Ya habían recorrido cientos y cientos de kilómetros y todavía les quedaban muchos más por recorrer. He notado que cojea y que va en sandalias. Ha hecho todo el camino andando con esas sandalias. Es difícil ver que la gente abandona su país por motivos que no son los correctos. Estas no son personas que salgan voluntariamente del país. No les queda más remedio que caminar miles de kilómetros hasta la frontera y luego ir a otro país. Decenas de miles de personas cruzan la frontera hacia Colombia todos los días. Era como si toda la ciudad se hubiera trasladado al punto fronterizo. El sol caía a plomo y la gente se apiñaba bajo los árboles o cualquier otra sombra. Había mucha gente sentada en las aceras. Maletas, niños. La mayoría parecía harta. Caótico. La gente llevaba días allí, durmiendo en la acera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 días. Estás en una situación enormemente desesperada si huyes de tu país. La gente no necesariamente quiere hablar del tema. Tiene orgullo propio. Habíamos oído que algunas de estas personas recibían ayuda de una iglesia católica. Alimentaba a los 5,000 que había allí. Descubrimos que, escondida detrás de este gran grupo, se encontraba esta mujer de aspecto bastante joven y que parecía estar rodeada de niños. Todos sus hijos eran increíblemente pequeños. El mayor de todos tenía 6 años. El más pequeño tendría unos 8 meses. Atravesaba todo el país con 4 hijos. Estaba bastante avergonzada de que la hubieran puesto en aquella situación. Siendo un país tan rico como es el de nosotros, tengamos que estar humillándonos a los demás países para un plato de comida. Y cuando le pregunté por su casa, fue la primera vez que la vi llorar. Quería llevarnos a ver dónde vivía ahora. Según dijo, había conseguido un sitio en una escuela. Los otros niños eran pequeños, pero aparentaban mayor edad. No eran tan curiosos, ni corrían de un lado para el otro. Eran muy responsables, limpiaban platos, ayudaban a su madre. Obviamente, llevaban bastante tiempo pasando por aquello. Eran niños, pero a la vez una especie de mini adultos. La seguimos hasta la vieja escuela a la vuelta de la esquina, cuyo laboratorio había logrado reclamar como una pequeña habitación para ella y los niños. Y recuerdo que cuando entró, todos casi que marchaban detrás de ella. Kim los describió como una cría de patitos que seguían a su madre porque era lo que sabían hacer. De alguna manera, aquello venía a amplificar su vulnerabilidad.
Vivían en el suelo, literalmente allí no había nada. Le pregunté a ella por la cama y los niños empezaron a hacerla. La cama no era más que un pedazo de cartón que cada uno colocaba en el suelo. En aquel momento no parecían niños. Realmente es muy triste. Las condiciones son más difíciles aquí o en Venezuela. ¿Es más difícil aquí o en Venezuela? En Venezuela. Wow. Y esta es una mujer que estaba viviendo en la miseria, en el suelo, con 4 niños pequeños. Eso dice mucho. Cuando ves la situación en que se encuentra esta mujer, solo puedes empezar a imaginarte lo difícil que están las cosas en el país de donde viene, Venezuela. Estas son personas desesperadas, se están yendo en unas cantidades tan grandes, que la situación va en camino de convertirse en una de las mayores crisis humanitarias, no solo en la región, sino quizás en el mundo. No se ha lanzado una bomba. Si tienes pulso, tienes esperanza, por lo que yo anhelo una Venezuela mejor. Yo digo que la esperanza es una enfermedad y que tengo esa enfermedad. Así que regresé para propagar la enfermedad. Todo lo que pueda.